¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en nombre de nuestro compañero Juan Carlos Lima y de su servidor Leonel Mazariegos. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa Jalapa Cultural. Un año que acaba de concluir con una serie de actividades tendientes a conmemorar todo aquello que representaba precisamente mensajes de paz, mensajes de reconciliación, mensajes de tolerancia ante todo, pero por supuesto mensajes de compartir. Para iniciar este programa queremos recapitular parte de las imágenes que se dieron durante la entrega de juguetes que llevamos a una comunidad de San Pedro Pinula, juguetes que fueron donados por muchos de nuestros televidentes, por niños de la Escuela Deportiva de Vacaciones y por jalapanecos, personas de buena voluntad que siempre han compartido con los que más lo necesitan. Este programa, quiero contarles también que estará dedicado con un nombre muy especial, Propósitos 2015. Tal vez para algunos jalapanecos vaya a parecer un tanto tedioso que hoy no existan tantos documentales, pero dentro de los documentales especiales estará uno de quien en paz descanse ahora, Alicia Zurdia, con una canción dedicada al señor de Esquipulas, de el cantor del paisaje, José Ernesto Monzón, y precisamente también nosotros los jalapanecos, al igual que los guatemaltecos, nos hemos vestido de luto porque el profesor Víctor Noriega, un escritor jalapaneco, alguien que forma parte de la crema, que formaba parte, mejor dicho, de la crema y la nata de la sociedad de escritores jalapanecos, falleció el día de 25 de diciembre. Así es de que de esa manera vamos a dar inicio a nuestro programa esperando que por supuesto cumplamos los objetivos, que se llene el cometido de enriquecer el acervo cultural de los jalapanecos. Bienvenidos hermanas y hermanos que están cerca o lejos de su morena climatológica de Oriente a su programa Jalapa Cultural. Ahora es importante porque le hemos puesto Propósitos 2015 a este nuevo programa Jalapa Cultural que ya está en el YouTube. Usted puede llamar a cualquier familiar y decirle: ve programa TV Jalapa Cultural en el YouTube, también nuestra página de Facebook, programa TV Jalapa Cultural, y el número 59 77 36 90 para la comunicación. Le repito, 59 77 36 90. Dentro de las entrevistas que vamos a tener, la primera es con el licenciado, también fue profesor, ha ejercido el periodismo y actualmente es presidente de la Asociación de Prensa Jalapaneca APREJ. Con él vamos a tocar el tema de cómo un periodista ve la actualidad, lo que pasó en el 2014, lo que deja el 2014, qué esperamos en el 2015 y cómo ha sido el ejercicio de la profesión del periodismo. Nosotros no nos consideramos unos periodistas, no creo que lleguemos a eso. Somos simplemente aprendices de comunicadores sociales y en ese sentido esperamos poder enfocar aquellos temas sociales que son de incidencia y que sirven para el desarrollo de los pueblos, en este caso el nuestro, el de Jalapa. Veamos en esa profesión que es un honor, que es una gran responsabilidad. El periodismo no es para atacar a las personas y atacar siempre a las instituciones. Es para dar la noticia como debe de ser, con la responsabilidad y por supuesto sabiendo que se debe tener solvencia moral para poder hablar de otros y llenar requisitos que permitan tener la calidad de periodista. Así es de que, ¿qué nos dice el licenciado Víctor Obdulio Espino sobre lo que deja el 2014 y la profesión del periodismo para el 2015? Escuchémoslo. Si yo quisiera en primer lugar indicar que la profesión de prensa no es una profesión común y corriente, es algo sui generis, algo fuera de serie, toda vez que
Cuando hablamos del periodismo gubernamental, pues lo que se ha podido observar últimamente, pues es que hay cierto grado de corrupción, una corrupción que lastimosamente se puede ver a todas luces, se puede apreciar con los medios de comunicación que no se encuentran contratados, digámosle así, porque no quiero decir comprados, porque esa palabra es muy cuestionable. Para mí podría decir que se encuentran contratados porque lamentablemente algunos medios de prensa pues tienen alguna relación publicitaria con el aspecto gubernamental. Y esto no se puede dar solo en la capital, sino que también se da en los departamentos. Lastimosamente, los medios locales tienen la particularidad de que cuando sacan a luz un medio local, pues obviamente tienen necesidad de alguna manera de contar con espacios publicitarios. Y voy a decir esto en los medios en donde hay pues una empresa privada que la maneja un reportero, la maneja un periodista, digámosle así, y lastimosamente pues eso se da. Digo lastimosamente porque esto no debería de darse. Por otro lado, el aspecto gubernamental en la prensa, con relación a la prensa, pues tiene esa particularidad que no quiere que se den a conocer algunos proyectos, algunos trabajos que se hacen en donde se da este fenómeno, y pues tiende ahora no a limitar el acceso a la prensa. Ahora lo que tiende es a pedir que no se les toque, que no se les dé alguna publicidad contraria, porque pueden tener de alguna manera algún tipo de problema de tipo político, que es lo que los lleva a ellos a estar en el gobierno. Por otro lado, si hablamos del periodismo en el aspecto municipal, pues ahora los medios de prensa han proliferado. Anteriormente nosotros conocimos una sola radio en Jalapa, un medio bastante limitado como fue el medio escrito, que tampoco fue un medio muy popular. Luego se proliferaron los medios virtuales, los medios electrónicos, y pues por supuesto ya ahora hay medios en los municipios, inclusive en las aldeas, como es el caso de San Yuyo, en la montaña de Santa María de Xalapán y algunos otros lugares de la montaña. Entonces, lo que yo quisiera abarcar en este sentido es que hay limitantes, hay algunas limitaciones en cuanto a que estos jóvenes que hacen prensa, que hacen periodismo, pues lamentablemente tienen que contar con cierta limitación, con cierto temor, porque no conocen el medio, están en ese ensayo. Lastimosamente se da en Jalapa, y creo que se está dando a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel internacional, porque ahora hay radios incluso por internet. Por el otro lado, pues yo quisiera decirles que en cuanto a lo que es el organismo judicial, también se da cierto grado de dificultad en el trabajo que realizan, si hablamos de la prensa. ¿Por qué razón? Porque el periodista no conoce el rol que manejan en el OJ, y quisiera estar sobre algunos casos específicos, hurgando algún tipo de información, y posiblemente esa información pues no puede ser tan popular como se quisiera. Sin embargo, en el actual sistema que tenemos, los procesos son públicos y abiertos, como puede ser en primera instancia, como puede ser en la sala quinta, como puede ser también en el juzgado de paz, etcétera. Sin embargo, pues debido a los problemas que se pudieran dar en ese aspecto, entonces se limita tanto el periodista
y que lo manejan pues prácticamente los jueces o los mismos abogados, incluso los mismos interesados, porque muchas veces lo que se quiere es lograr la libertad, no importa cómo. Entonces, lastimosamente se da este fenómeno. El Ministerio Público, pues lamentable es decirlo, y creo que lo he dicho varias veces, pero en el Ministerio Público no existe los recursos. Siempre salen en los medios de comunicación nacional los fiscales generales aduciendo que no hay presupuesto, y lo mismo se dice en el organismo judicial, no hay presupuesto, pero en donde más presupuesto se necesita para la investigación científica, para las investigaciones que puede hacer el Ministerio Público, es de recursos y no hay. Otra cosa que se ha escuchado es de que los mismos interesados no accionan, no dan testimonios veraces y la prueba pues es escasa. Eso es lo que aducen. El periodista en su rol como tal debe de ser inquisitivo, decirlo en sus medios que no ha habido un desarrollo en el proceso X, en el caso Y, por ejemplo, los periodistas pudieran decirlo. Si vamos a Jalapa, hay casos de alto impacto en Jalapa, que no se ha hecho mayor cosa. Tenemos casos de muertes, de la muerte de un profesor muy conocido en Jalapa, la muerte de un concejal también conocido en Jalapa, la muerte de personas del campo que fallecen sin que haya un seguimiento de la investigación. Según se dice, es por falta de presupuesto. Pero el periodista debe ser inquisitivo y las autoridades del Ministerio Público tienen que ser abiertos y claros para que la población conozca esta situación. Pero no es así. No se da esta situación. Y yo quiero decirles que los retos del periodismo son poner el dedo en cada uno de los aspectos que usted me pregunta, Leonel, en el aspecto gubernamental, en el aspecto municipal, en el aspecto del Ministerio Público, en el aspecto del organismo judicial. Pero quiero quizá retomar un poco el aspecto municipal en las autoridades, en las municipalidades, por ejemplo. Ese es otro dolor de cabeza, porque las autoridades municipales siempre se preocupan por la obra gris, no por la obra social. Y entonces el periodista tiene que ser también en este caso inquisitivo, buscar la información, obtenerla y trasladarla al pueblo que es quien la necesita. Ser inquisitivo para un periodista joven sin experiencia lo lleva a ser abusivo. Ser inquisitivo a veces también deja de lado que no puede obstruir lo expedito de un procedimiento y puede arruinar una investigación por su falta de experiencia. Pero este tipo de gente que hace periodismo joven también es como aquel lema de la patria del criollo, que es la mano de obra barata como el hijo del campesino, ¿no? La mano de obra barata para quienes tienen medios de comunicación, que inclusive son medios de comunicación que de una o de otra manera, en gran porcentaje y en gran medida, no solo en Jalapa, en su cabecera, sino en muchos lugares de Guatemala, está en manos de personas que hacen política partidista. ¿Crea esto un problema al periodismo? Definitivamente sí. Sí crea un cisma en la prensa local y en la prensa en donde él trabaja. Yo quiero decirle, Leonel, que el concepto periodista o el nombre de periodista se le puede dar a una persona que tiene un medio, por medio del cual transmite información. Y los periodistas jóvenes, los recién incorporados a este gremio, han interferido. Conozco de muchos casos de algunos jóvenes periodistas que lastimosamente han dado información de que la policía va tras determinados delincuentes y lo dicen, lo leen o lo escuchan y lo que hacen es darle pistas al delincuente para fugarse. Luego entonces esto ocasiona un cisma y ocasiona un problema muy serio al trabajo que se hace.
quiero indicarle también que se ha podido apreciar que lo que les hace falta es un poco de orientación y más que todo vocación de periodistas, porque el periodista no es aquel que va a pedir un anuncio para sostener su programa, para sostener su medio, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede. El periodista es aquel que se prepara, es aquel que sabe hacer lo que quiere hacer. Sabemos que los medios locales son medios en los cuales pues se necesita de sobrevivir, necesita dinero, necesita fondos, pero lo más que debe tener un periodista, para mí en lo particular, es vocación del trabajo que debe hacer, y eso es lo que lastimosamente no se puede obtener como se quisiera, y ojalá que lo estén viendo o lo estén escuchando para que se luche y se logre obtener la preparación, mejor dicho, la preparación para que se pueda trabajar como tal. En ese sentido, la Asociación de Prensa Jalapaneca puede ofrecer en el 2015 una oportunidad de preparar mejor a los que quieren hacer periodismo. Lo hemos hecho durante el 2014. Hemos traído a personas, por ejemplo, Serigua estuvo recientemente, también Energuate, que tiene a una persona ahí como comunicador social y que tiene alguna relación con la prensa, nos ha podido traer también algún tipo de orientación, también se ha hecho. Y para el 2015 esperamos que Dios nos ayude, que nuestros compañeros, nuestros agremiados se mantengan, y pues con las cuotas que ellos nos pagan podemos traer profesionales para que nos ayuden a todos. Recordemos que nadie puede saber lo mismo que sabe el otro, y que nadie sabe más que uno y más que el otro. Todos nacemos aprendiendo, pero tenemos que buscar ese aprendizaje, y ese aprendizaje se logra queriendo aprender lo que vamos a aplicar en nuestra profesión. Luego de tener ya la perspectiva, la visión y por supuesto el comentario del presidente de Prensa Jalapaneca sobre el quehacer de esta profesión, fuimos y buscamos a un jalapaneco profesional. Jalapa se precia de tener muchos profesionales. La mayoría de nosotros los jalapanecos nos preocupamos por prepararnos, por superarnos, y podría decirse que es uno de los departamentos que va a llenar muchas expectativas en menos de 5 años de la gran cantidad de licenciados que tengan. Pero recordemos que la cadena jerárquica de la preparación académica nos dice que luego de ese nivel medio, después de ese básico, de ese diversificado, viene la licenciatura, vienen las maestrías y viene el doctorado. En Jalapa tenemos a un joven con menos de 30 años que es un doctor en investigación. Alguien que obtuvo un doctorado, que es muy importante que los jalapanecos lo sepan, que es importante que este joven se convierta en un ejemplo. Y digo joven, porque si no tiene 30 años y tiene un doctorado, algunos de mis amigos que están viendo este programa dirán, ¿un doctorado con menos de 30 años? Claro, fue alguien que se preparó, alguien que se preocupó, alguien que nos cuenta que dejó los vicios de lado, que dejó muchas cosas de lado para poderse preparar y poder llegar hoy a decir que es, si no el primero, uno de los primeros doctores en Jalapa, pero no doctores bajo la profesión esa de médico y cirujano, doctor en la preparación académica. Me permito presentar entonces como un mínimo homenaje a la capacidad que es y al esfuerzo que este joven ha puesto en práctica. Me refiero a Juan Carlos Valdés Sandoval. Veamos la entrevista con este joven profesional, doctor Juan Carlos Valdés Sandoval. Para poder hablar de qué metas se han cumplido, hagamos un resumen de ese currículum académico de Juan Carlos. ¿Cómo se inicia? No, antes que nada, iniciamos con lo que es la primaria, la formación primaria. ¿Dónde realizaste cada uno de estos estudios para que tengamos un enfoque? La primaria la inicié en el Instituto Privado del Porvenir.
Luego pasamos a lo que fue el básico. Ahí fue en un instituto experimental aquí de Jalapa. Luego pasamos a la formación de diversificado. Esta fue un bachillerato en ciencias de la computación, también en el Instituto Privado del Porvenir. Luego ya los inicios fue aquí en el Centro Universitario de Suroriente. Tomé la decisión de estudiar la carrera de licenciatura en zootecnia, para luego ingresar a lo que fue una maestría en artes de la reproducción animal, donde esta sí ya fue en la ciudad capital, siempre en la Universidad de San Carlos. Y luego, estando dentro de este ámbito, surgió siempre de seguir adelante. Seguimos lo que fue un doctorado en ciencias de la investigación en la Universidad Mariano Gálvez. Entonces este ha sido el recorrido que hemos hecho a nivel de estudios para tratar de salir de lo que es la esfera que normalmente vemos. Entonces ya es ir pensando hacia el más allá, con otro tipo de mentalidad para ir cambiando los paradigmas que hay aquí en la población, ¿no? Bueno, uno de los objetivos fundamentales de este programa y precisamente de esta entrevista es que al hablar con personas con la capacidad como la tuya, también podemos hablar abiertamente y rompiendo paradigmas y tal vez quitando un poco ciertos estigmas de temas tabú. No solo el hecho de que el joven se meta en la mente que no debe de consumir drogas de ninguna naturaleza, sea este cigarro, sea este alcohol, sean marihuana, cocaína, vamos a hablar abiertamente, pero también, Juan Carlos, muchos jóvenes, hombres y mujeres jalapanecos, están no solo dentro del marco de violencia como consecuencia del consumo de drogas que limita su desarrollo, sino también, por ejemplo, un noviazgo y un embarazo prematuro. Sí, así es. Dice que se van enfrentando tantas situaciones en la sociedad que a veces son casos, me imagino, son fortuitos, ¿va? Que de repente algún joven con alguna depresión o que no encuentra ningún apoyo familiar o incluso de la sociedad que no lo estimula, no lo apoya. Yo pienso que a veces son factores que influyen a que un joven caiga en estas situaciones, ¿va? Sin embargo, yo considero que una persona, por muy limitantes que sean sus recursos, pero que tengan una visión de la vida, yo pienso que puede salir adelante, ¿no? Recordemos que a veces la parte de la sabiduría están nuestros abuelos, están los libros, ahora el internet que es un poco más accesible a la población. Entonces hay recursos como para poder educarnos, no necesariamente ir a pagar grandes cantidades a una universidad o un colegio, sino que nos podemos autoformar, ¿no? Y considero que esta puede ser un poco la salida para algunos que quieran salir adelante y que tengan pocos recursos, ¿no? Lo principal es tener esa mentalidad de crear una ruta de vida sana, se puede decir, y que pueda romper barreras en otras esferas, ¿no? Recordemos que el estudio te puede sacar adelante. También hay parte de jóvenes que se pueden dedicar a la pintura, a la escultura, a la música, literatura. O sea, hay tanta diversidad. Sin embargo, aquí en nuestro medio no se estimula eso.
podría ser un mensaje también para personas en el ámbito público, que fomenten este tipo de actividades. Así como en tu caso, también felicitarte porque eso es lo que estás estimulando, ¿no? Personas que sobresalen en ciertos ámbitos, tratar de acercarse y conocer experiencias y ver cómo se puede retomar la ruta para sacar jóvenes talentosos a nivel de nuestro departamento. Una de las virtudes de los jalapanecos es, de acuerdo a la experiencia propia, en la parte deportiva se dice que el somatotipo del jalapaneco es el adecuado para la práctica de cualquier deporte. El jalapaneco tiene esa cualidad. Si lo vemos bajo el punto de vista intelectual, encontramos una cantidad enorme de jalapanecos que se han destacado enormemente. En años pasados, y ahora tu ejemplo, que creo que pocos jalapanecos podrán preciarse de la capacidad y de lo que se tiene ya como títulos universitarios, Juan Carlos. Realmente, ¿hacia dónde quiere llegar Juan Carlos con esta preparación que tiene? Bien, como te digo, al sacar este tipo de títulos es porque previamente trazaste una ruta de vida. Bueno, esta ruta, solo para contarte una anécdota, a nivel de primaria recuerdo un profesor que nos dice: miren jóvenes, ya saben qué van a hacer, qué quieren ser para cuando sean grandes, qué quieren ser de su vida. Entonces es un ejercicio interesante a esa edad, ponerse uno a reflexionar y decir, bueno, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Hay jóvenes que de niños dicen, quiero ser policía, bombero. Incluso he tenido compañeros, mencionando así como a Jim Márquez, estudiábamos, cabal fue en ese día, estudiábamos juntos y hablando con aquel me dice, yo quiero ser futbolista. Y yo pensando, yo también jugaba en ese tiempo fútbol y le digo, yo también quisiera ser futbolista, pero internamente yo sentía algo más que ser futbolista. Yo quería ser, en este caso, me imaginaba un investigador, ¿no? Y al final puse, si no recuerdo, puse futbolista porque también era otro de los intereses que yo tenía, ¿no? Y terminó, ahí sí que ese ejercicio, y son momentos que posiblemente marcan, ¿no? Porque desde ese día yo tenía esa intención, yo quisiera ser investigador, ¿no? Y como vemos, Márquez cumplió su meta, un gran futbolista, todavía lo conoce. Y en mi caso, al final, al haber sacado este doctorado en ciencias de la investigación, era parte de lo que quería, ¿verdad? Era ser un investigador, un científico, que en nuestra actualidad o en nuestro medio es prácticamente, si vemos estadísticas en mi área, no he visto a nivel de doctorado una persona en el ámbito de zootecnia, ¿no? Entonces, como vemos, ahí sí que trazos o rutas de vida, ¿eh? que uno se propone y que tiene que ir saliendo. ¿Qué oportunidades te brinda precisamente el tener este doctorado en investigación? ¿Cómo resumimos en qué consiste el doctorado en investigación que obtuviste, en qué se aplica y qué campo te va a abrir? Bueno, el doctorado es se puede decir un nivel máximo, prácticamente un grado a nivel superior que dan las universidades luego de haber transitado o cursado, se puede decir en este caso, la licenciatura, la maestría, y dice que viene el doctorado. En mi caso consistió en
llevar cursos de filosofía, investigación, seminarios de investigación, técnicas de investigación, por alrededor de 2 años y medio. Previo a tener ya una idea de investigación, en mi caso me interesaba lo que era el ámbito siempre pecuario, viendo lo que eran la tilapia nilótica. Este es un tipo de pez que fue introducido aquí a Guatemala y que actualmente en el mercado se consume a nivel familiar o comercial. En este caso tratamos alternativas alimenticias para lo que fue alimentar las tilapias. Por eso manejamos esta idea hasta pulirla y al final fue lo que salió de trabajo de graduación. Se llama Beneficios Biológicos de la moringa oleífera en la alimentación de la tilapia nilótica. ¿Se ve Juan Carlos como jalapaneco proyectándose, apoyando a su pueblo, a sus autoridades, a sus comunidades, para que a través de la preparación ayudarles en su desarrollo? Pero obviamente también sería necesario como, ¿qué se necesitaría para poder apoyar, Juan Carlos? Yo considero que si con las instituciones que actualmente hay, si todos nos enlazamos, nos comunicamos con un propósito de mejorar la situación del país, ¿verdad? Considero que esa es una buena estrategia, ¿verdad? Implementar otro tipo de prácticas en lo que es la pecuaria. Sí, ahí sí que es un poco lamentable cuando se llega a puestos políticos y siendo uno ahí sí que jalapaneco, no ponerse también la mano en la conciencia en trabajar para la sociedad, para el pueblo, que más a ellos se les debe el estar en esos puestos, ¿no? Pero para que llegue esto, sí solo va a tocar que organizarnos como grupo pensante y buscar los problemas de la sociedad. Para culminar, aparte del ejemplo del ejercicio que hiciste en la primaria cuando tu maestro preguntó qué querías hacer cuando fueras grande, cuando empezaste a crecer, empezaste a visualizar ejemplos de quienes admirabas. ¿Hay algunos jalapanecos, sean familiares o no, que te marcaron para ser parte del cumplimiento de tus metas? Bueno, a nivel familiar, sí he tenido ejemplos, ¿no? Desde lo que son mis padres, Carlos Ramiro Valdés y Carolina Sandoval, también sin dejar a mis abuelos, ¿no? Han sido también, si lo vemos, parte de las experiencias, conocimientos que ellos tienen, uno adoptarlos, ¿va? En este caso, bueno, ya 3 de mis abuelos ya fallecieron, pero en su momento dejaron una semilla plantada, y todavía queda uno de mis abuelos, Adolfo Valdés, que también te dejan, cuando personas que analizas y decís, bueno, yo quisiera hacer en determinados aspectos como ellos, ¿verdad? Siempre dije en mi preparación que el mejor maestro es el que me hacía mejor que él, porque él me enseñó. ¿Cuál sería tu mensaje final a los jalapanecos? Propongan nuevas metas para el 2015, ¿verdad? A ver qué opciones hay o ver lo que ellos quieren, ¿verdad? Y tratar de salir adelante, ¿verdad? Busquen ejemplos de personas y busquen lo mejor de ellas, ¿verdad? Y vayan formándose ustedes también como personas de bien, ¿verdad? Para nuestra sociedad. Cuando ya llevamos avanzado este programa, Jalapa Cultural, que usted puede recomendarlo a sus amigos para que lo puedan ver en cualquier parte del mundo por medio del YouTube. Ingresan al YouTube y luego ingresan el nombre Programa TV Jalapa Cultural. También estamos en el Facebook, Programa TV Jalapa Cultural. Y tenemos la línea telefónica 59 77 36 90. Les recuerdo que este programa es posible gracias a Dios sobre todas las cosas.
a los propietarios de las empresas, al personal técnico, administrativo de cada uno de los canales y por supuesto a su editor y productor, a nuestro estimado amigo Juan Carlos Lima y en la conducción de su amigo Leonel Mazariegos. Las entrevistas, propósitos 2015, también nos llevan a una parte que forma parte importante de la cultura del jalapaneco, el deporte. ¿Por qué no tener una opinión sobre el quehacer deportivo? Para eso buscamos quién podría hablarnos del deporte. Pues hay muchos que practican el fútbol, pero esa es su especialidad. Hay muchos que juegan básquetbol, esa es su especialidad. Hay muchos que hacen levantamiento de pesas, esa es su especialidad. Bueno, para eso buscamos a alguien que en Jalapa conoce y ha practicado muchos deportes y que puede tener una visión muy amplia, porque los ha practicado, ha sido dirigente y por supuesto está preocupado, igual que nosotros, por lo que pasa con el deporte jalapaneco. La primera pregunta que le he hecho al profesor Neri Lucero, nuestro entrevistado en la parte deportiva, propósitos 2015, en su primer programa, Jalapa Cultural, fue: profesor, ¿es Jalapa ya la capital del tubo? Y él tiene la respuesta. Y yo cuando enfoqué la pregunta es porque Jalapa tuvo campeón nacional de fútbol, campeón nacional de baloncesto, campeones nacionales en muchos deportes y nos hemos ido rezagando enormemente. Ya no somos la potencia deportiva que éramos. Sin embargo, nuestros niños tienen y nuestras niñas tienen el somatotipo adecuado para la práctica de cualquier deporte competitivamente hablando. Y eso lo dicen muchos diagnósticos y evaluaciones realizadas por profesionales extranjeros sobre la población jalapaneca. ¿Qué ha pasado? Hablamos con el profesor Neri Lucero y estas son las conclusiones. ¿Qué te dice mi pregunta? ¿Llegó Jalapa a ser la capital del tubo? Bueno, es un poco para ponerse a analizar tu pregunta, Leonel. El análisis iría de mi parte, tal vez por el hecho de que Jalapa, si lo interpretamos, de que Jalapa tuvo a grandes atletas, tuvo a grandes deportistas, tuvo a grandes dirigentes en varias disciplinas del deporte. Hablemos de fútbol, un Deportivo Jalapa que en su momento fue gran protagonista en la Liga Mayor A, deportistas destacados en el ámbito del básquetbol, por ejemplo. Pudiéramos enumerar a una lista interminable de jugadores de básquetbol como Otto Grajeda, se me ocurre, como Mario Rodas, como Romeo Nájera, etcétera, grandes basquetbolistas. En el ámbito del atletismo tenemos a un Josh Recinos, un campeón centroamericano, y así pudiéramos mencionar que en diferentes disciplinas del deporte, pues Jalapa tuvo a esos atletas, pero desafortunadamente por varias circunstancias que de repente sería producto de un análisis más profundo, Jalapa ha caído en un bache en el cual pues desde hace mucho tiempo ya no podemos tener esas glorias. Uno de nuestros errores en Jalapa es creer que el que es monitor, es entrenador, es director técnico, es dirigente, es el que debe de conseguir las pelotas, el que consigue para el uniforme y el que consigue para el transporte, y la gente así quiere que Jalapa sea campeón en todo. Podría ser uno de los factores, pero otro de los factores es que la dirigencia es la misma. Fíjate, Leonel, de que desafortunadamente hay un factor que es bien importante en la consecución de logros a nivel del deporte, y es el hecho de que el voluntariado está por extinguirse. Cuando hablamos de los tiempos anteriores, veíamos a mucha gente haciendo dirigencia deportiva exactamente por mucha voluntad, por mucho cariño al pueblo, por mucho cariño a las juventudes. Pero desafortunadamente las épocas cambian, los intereses cambian, las necesidades de las personas cambian, y obviamente esta gente que dedicaba su tiempo al 100% pues ya no existe. De manera de que hoy se ha dado mucho en que el deporte se ha comercializado de tal manera que la gente no se mueve si no tiene un incentivo económico por enfrente. Y es natural y es razonable, pero la dirigencia a alto nivel, hablemos de las federaciones, de las confederaciones y de la misma CDAG, están totalmente en un proceso de corrupción. Es decir, toda la plata que llega a esas instituciones no es manejada de la mejor manera,
y consecuentemente la gente que recibe en las asociaciones recibe muy poco apoyo. El deporte se ha masificado, hay mucha más gente que hace deporte en estos tiempos. Si vemos niños jugando fútbol, encontramos las canchas llenas, las pocas canchas que hay, pero necesitaríamos mucho más. O sea, cuando te referís a que la misma gente hace de todo, pues no debería de ser así. Las instituciones encargadas de darle viabilidad al deporte deberían de diversificar la dirigencia y poner a mucha gente en su lugar específicamente para cada cosa que tiene que hacerse dentro del deporte. Hay departamentos de Guatemala que sueñan, que anhelan, que envidian lo que Jalapa tiene. Yo he dicho, la joya arquitectónica de un complejo deportivo mal utilizado, yo lo he dicho, lo he demostrado, y que debiese de ser precisamente esa base de escuela para que los niños y jóvenes jalapanecos tuvieran con la adecuada preparación y dirección el nivel para ser altamente competitivos en todos los deportes, porque tenemos una joya, un complejo que nos enorgullece, pero que lo tenemos mal utilizado. En ese sentido, como vemos los problemas, ¿cuál crees que sería una propuesta, un propósito para el deportista jalapaneco en el 2015? Fíjate, Leonel, que hablar de propósitos, pues realmente es un poquito aventurado, en el sentido de que todo se queda en hablarlo, todo se queda muchas veces en papeles, pero nadie toma la iniciativa, la responsabilidad directa, el compromiso de poder dar un giro a la situación que se está viviendo en el deporte y realmente poder implementar acciones que lleven a hacer cambios verdaderos dentro del deporte. Como mencionabas perfectamente, Jalapa tiene la gran suerte de tener uno de los mejores complejos deportivos a nivel nacional. Yo he tenido la suerte de visitar varios departamentos y casi que me atrevo a decir que el único que le supera es el complejo deportivo de Quetzaltenango, que lo tienen muy bien cuidado y que en Jalapa desafortunadamente no está como los jalapanecos quisiéramos que ese complejo estuviera a nivel de su infraestructura. Pero volvemos a caer, Leonel, al hecho de que la dirigencia a nivel nacional, las altas, la cúpula de la dirigencia deportiva, es quien tiene realmente que dictar las directrices a todas sus dependencias inferiores, hablo de las asociaciones departamentales y municipales, para que la gente reaccione. Y en este momento volvemos a la misma situación en el caso de que ya estas organizaciones deben de asignar fondos realmente para que la gente que se encarga de dirigir las asociaciones tenga medios para poder ejercer una mejor labor en cada una de sus asociaciones. De manera que las perspectivas, si eso fuera de esa manera, pues podríamos tener la posibilidad de mejorar en el futuro. Obviamente las perspectivas para el 2015 me atrevería a decirte que no son tan halagüeñas en relación o en comparación con el 2014. Creo que la situación va a seguir de la misma manera. Tal vez pudieran darse algunos cambios en relación a que es un año electoral en algunas asociaciones y que pudieran haber cambios. Eso es lo que se vislumbra. Si pudiéramos hablar específicamente, para ponerte un punto de partida, en la Asociación de Tenis de Campo, por ejemplo, estamos hablando de que en este año, a finales de año, habrá cambios dirigenciales tanto a nivel de una asociación departamental como a nivel nacional. Pero por lo que yo estoy viendo, el dirigente que se va de la federación es una persona que realmente ha estado comprometida y ha hecho una buena labor. Pero tengo muchas dudas en relación a la nueva gente que pudiera llegar. De manera que se vislumbra un estancamiento o no sé qué decir más, porque realmente las situaciones en términos generales no son lo que los guatemaltecos y los jalapanecos esperamos. Esa sería mi petición, que hicieras un llamado al voluntariado de aquel que lo puede hacer en cada deporte específico y aquel que puede ayudar a cada deporte económicamente hablando. Muy interesante ese punto, Leonel. Cuando yo al principio de la entrevista te hablaba del tema del voluntariado y que prácticamente va en un punto de extinción,
pues no dejo de reconocer de que aún existe mucha gente que hace una labor que realmente impacta en el desarrollo de los deportistas de Jalapa. Y bueno, tu caso es muy evidente, Leonel. Yo sé que estás trabajando cada año, a final de cada año, con una escuela de vacaciones, en el cual perfectamente tengo el conocimiento de que no percibís ninguna compensación de tipo económico, más que la satisfacción de poder hacer algo. Y ese tema realmente es el más importante. Yo he trabajado, tal vez no en la dimensión que lo has hecho, pero sí he trabajado a nivel del voluntariado, en el sentido de que me preocupa mucho o quiero hacer algo por las juventudes, pensando en que el tema social hay que trabajarlo. Los jóvenes que llegan a una cancha de cualquier deporte, pues van a tener la gran oportunidad de modificar sus esquemas mentales, de modificar sus conductas, de modificar sus acciones, y tenemos la gran esperanza de que sean hombres jóvenes que en un futuro inmediato sea gente de bien. Hemos escuchado la declaración ya en diferentes ramas de lo que es el quehacer académico, científico y de actividades cotidianas en Jalapa, pero también la cultura, bajo el punto de vista artística, las habilidades que se dan en una casa de cultura que preside el profesor Rolando Pineda, también tiene sus observaciones con respecto a los propósitos en este 2015, por lo que les dejó el 2014. Vamos a comenzar, por supuesto, porque este programa hemos querido dedicarlo a un jalapaneco que ha dejado un libro escrito, varios libros, varios poemas escritos de su inspiración. El profesor Víctor Noriega, quien falleció en el mes de diciembre recientemente, quiero contarles que fue un gran baluarte en lo que es la Casa de la Cultura. Don Rolando Pineda, su presidente, nos cuenta parte de la semblanza de nuestro estimado amigo, el licenciado Víctor Noriega. Pero también el profesor Rolando Pineda nos comenta qué nos dejó ese año 2014, cuáles son esos propósitos en el 2015, así es de que en la parte artística, cultural de Jalapa, escuchemos al presidente de la Casa de la Cultura. Recordamos al profesor Víctor Manuel Noguera Duarte, porque a su regreso, más que todo a fincar su residencia acá en Jalapa, pues uno de los primeros contactos que tuvo fue con la Casa de la Cultura de Jalapa, y no podía esperarse algo mejor de don Víctor que comunicarse con la actividad cultural jalapaneca, puesto que en él habían atributos de poeta, de escritor, de compositor, de cantante y humanista como maestro que fue. Entonces podemos decir que esta personalidad ha dejado un vacío en las letras jalapanecas, puesto que fue precisamente en este lugar donde tuvo la mayor parte de sus inspiraciones. Se imprimió un libro que se llama El Pañuelo Blanco, y también poemarios. Por aparte, dentro de su actividad puramente docente, pues se inspiró en la juventud jalapaneca y escribió varios poemas dedicados a ellos en una función orientadora, de tal manera de que admiramos la personalidad del profesor Víctor Manuel Noguera Duarte, y es una gran pérdida para la cultura, en este caso puramente jalapaneca. Pues el 2014 nos ha dejado un legado bastante importante, principalmente para la Casa de la Cultura de Jalapa, puesto que se organizó el ballet folclórico jalapaneco. Esta es uno de los logros, pues, de nuestra Casa de la Cultura. Y por otro lado, pues vamos a tomar en cuenta unos juegos florales que se realizaron por parte de la Municipalidad de Jalapa con ocasión del 141 aniversario. Unos juegos florales que fueron organizados con 15 días de anticipación,
Entonces esto no permite pues la participación de poetas y de escritores a nivel nacional. Yo sugiero de que esta actividad pues se convoque a los compositores y a los poetas y escritores por lo menos con 6 meses de anticipación para que sea una actividad cultural muy seria, que así se lo merece Jalapa. En cuanto a lo que se dejó de hacer, pues nos ilusionamos mucho cuando la municipalidad anunció la remodelación del templo de Minerva. Eso fue en abril del 2014 y hasta la fecha pues no hay absolutamente nada. Que se hicieron 500,000 quetzales que se ofrecieron para esa remodelación, no se sabe, pero hemos tratado de comunicarnos con los concejales que en su momento hicieron ese ofrecimiento y no hemos obtenido ninguna respuesta, porque la Casa de la Cultura ha tratado de darle seguimiento a esta reconstrucción del templo de Minerva que tan necesario es para la recreación de los jalapanecos. ¿Qué esperamos para este 2015? Para el 2015, bueno, algunas actividades tradicionales, que se acerca el Día de Jesús de la Buena Esperanza. Nosotros como Casa de la Cultura pues vamos a realizar lo que nos corresponde, que es la parte recreativa de esta festividad que se va a realizar el 24 y el 25 de enero. Ahí vamos a quemar pólvora. A mucha gente no le parece eso, que se invierta dinero en quemar pólvora, pero es la única recreación durante todo el año que tiene el pueblo de Jalapa de presenciar la quema de un castillo luminoso. ¿Qué otras actividades, profesor? Porque algo que hay que tomar en cuenta es, hablábamos de ese orgullo del jalapaneco, de que tiene mucha cultura, que goza de mucha cultura, pero en la labor periodística no hemos visto, por ejemplo, una vinculación coyuntural entre el representante del Ministerio de Cultura del Gobierno de la República, representada por una persona en este departamento, una sección de cultura o un concejal de cultura, trabajando de la mano con la Casa de la Cultura para coordinar actividades de cultura, no solo a nivel municipio, sino departamento. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, en primer lugar, pues no hay, para la Casa de la Cultura, no hay en Jalapa un representante del Ministerio de Cultura y Deportes. Sabemos de que hay una persona nombrada, pero no ejecuta ninguna actividad en beneficio de la cultura ni del deporte jalapaneco. De tal manera que el gobierno, o sea, el Ministerio de Cultura y Deportes, invierte dinero en personas que prácticamente solo cobran su sueldo, pero no ejecutan absolutamente nada, no aportan ninguna iniciativa, no organizan ninguna actividad cultural. De tal manera de que esto ha caído pues en manos de la Casa de la Cultura, que realiza alguna actividad aún sin tener los recursos pues que se necesitan. Considero de que la Casa de la Cultura, a pesar de los recursos limitados que tiene, está cumpliendo una función que corresponde al Ministerio de Cultura y Deportes y a la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Jalapa. Bien, amigas, amigos, hemos llegado a la parte final de este subprograma Jalapa Cultural. En nombre de mi compañero Juan Carlos Lima, queremos agradecer enormemente el favor de la atención. Queremos, sobre todas las cosas, esperar que este programa haya sido y haya cumplido el propósito de siempre, enriquecer el acervo cultural de los jalapanecos, que están cerca o que están lejos de su Jalapa, pero que siempre es nuestra tierra, la morena climatológica a la que amamos. Así es de que también queremos despedirnos con un homenaje especial por parte de Jalapa para una artista guatemalteca, Alicia Azurdia. Y por supuesto queremos vincular la canción homenaje de Alicia Azurdia con una fecha que está por conmemorarse para todos los guatemaltecos, centroamericanos y muchas partes del mundo, porque Esquipulas es la capital de la fe centroamericana. Así es de que, como un homenaje de este su programa Jalapa Cultural, dejamos un especial de Alicia Azurdia dedicada al señor de Esquipulas. No se les olvide, estamos en YouTube, Programa TV Jalapa Cultural, Facebook,
Programa TV Jalapa Cultural, teléfono 59 77 36 90. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta el próximo programa. He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas. He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas. Cuando escucho sonar las campanas de su templo que son tan rechulas, toda mi alma se llena de gozo y con fe me arrodillo a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar. Milagroso Señor de Esquipulas, toda mi alma te vengo a entregar. Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones tus hijos, Señor. Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regala bendición. Toma en cuenta que traigo de lejos mis plegarias con todo fervor. Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regala bendición. Desde Honduras y de Nicaragua viene gente cruzando caminos. Son muchísimos los peregrinos que visitan el templo sagrado. Mexicanos que vienen cantando como llegan los salvadoreños.